Bueno, buenas noches a todos, perdón por la demora, superado el problema técnico. Vamos a dar inicio a esta sexta reunión de nuestra sociedad. Hoy tenemos un invitado de lujo, al doctor Osvaldo Teglia, médico infectólogo, médico clínico de nuestro medio, docente, profesor adjunto de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Austral, entre otras cosas. Y nos va a hablar de erisipela, celulitis, Staphylococcus aureus resistente, rol del mismo en las infecciones de la parte blanda de la comunidad. Bueno, doctor, lo escuchamos. Agradecido por la invitación y la posibilidad siempre de reencontrarme con amigos y viejos conocidos, como el doctor Genta, que fue compañero de facultad, el doctor Alfredo Luque, que era cirujano durante mi residencia de clínica médica en el Hospital Provincial, en la década del 80, y compañero de trabajo muchos años del ICER. El doctor Mazurco, que fue jefe del departamento quirúrgico, y con todos, ¿no? Pero bueno, Rosario es chica, y es así. Bueno, esto pasa, ahí está. Yo revisé dos guías de práctica clínica. Una es la guía de la Sociedad Norteamericana de Infectología, que es del año 2014, y la otra es nuestra guía de la Sociedad Argentina, que es un poquito más vieja, pero no se ha reeditado. Y me pareció interesante copiar cómo abordan semánticamente el tema, porque creo que ahí hay una de las claves actuales en todo esto. La norteamericana engloba los dos procesos, celulitis y erisipela. Y nuestra guía, bueno, ya tiene algunos años, pero habla de las enfermedades por separado. Y la tendencia actual es esta, incluso es decir, que ambos procesos se aborden en conjunto, por algunas cosas que vamos a ir viendo juntos. Incluso hoy día hay gente que dice que el término erisipela no debería existir más. Pero bueno, fui tomando de ambas guías conceptos y algún trabajo que hicimos hace algunos años en el Hospital Escuela Eva Perón. Muy bien. La celulitis y erisipela, yo me voy a referir en conjunto, hoy es considerada, una infección leve o superficial, infección de partes blandas leve o superficial. Y si bien esto tiene o conlleva morbilidad, ocasionalmente mortalidad, y de hecho hay trabajos que dicen que el 20% de las internaciones en los hospitales son debidas a celulitis o a erisipela, están todavía rotuladas como infecciones no severas. Algunas cosas que vamos a ver hoy acá también nos advierten que puede evolucionar a infecciones necrotizantes. Este es el concepto clásico. Así está, por ejemplo, en la guía argentina. La gran mayoría de estas infecciones son producidas por estrepto beta hemolítico del grupo A. Eso es lo que nosotros decimos el piógeno. Cuando decimos la gran mayoría, decimos el 60 al 70%. Erisipela, concepto clásico. Le siguen otras variantes de estreptococo, fundamentalmente estreptococos beta hemolíticos, pero del grupo B, del grupo C y del grupo G. ¿Y cuál es la fuente de estas infecciones? En el caso de las infecciones estreptocócicas, está relacionado a la infección cutánea. En el Streptococcus pyogenes, por ejemplo, es un colonizante faríngeo de un 20% de los chicos hasta los 5 años y un número menor de adultos, se habla hasta el 10%. El Streptococcus G particularmente también puede colonizar la piel a nivel de los pies y el área perianal.
Y acá interviene mucho lo que es transmisión persona a persona. El resto de los casos son producidos por Staphylococcus. Y lo que está escrito y lo que vemos aparte es que Staphylococcus inexorablemente está ligado al linfedema, a injurias cutáneas o adicción endovenosa. Esto es para erisipelas. O sea que clásicamente uno diría que la erisipela es una infección estreptocócica. Lo que vamos a ver es cómo podemos llegar a saber eso, que la mayoría de las veces no lo podemos saber. Entonces se termina abordando como dos cuadros similares. En el caso de celulitis, las variantes etiológicas, las posibilidades de cuadros clínicos por los pacientes donde se puede producir esto, son más variadas. Y además de Streptopiógenes y Staphylo aureus, tenemos que considerar otros gérmenes y situaciones particulares. Por ejemplo, Pasteurella multocida, vinculada a la mordedura de animales, perros y gatos, Aeromona hidrófila, agente de infecciones de piel y partes blandas por inversión en agua dulce. No sé si recuerdan los casos de gangrena de celulitis necrotizante por vibrio que tomaron notoriedad a partir del Caribe, vinculada a agua salada, propia de climas cálidos. Hemophilus influenza como celulitis de la cara en chicos, particularmente hasta los 5 años. Y realmente esto lo dice la literatura, pero no son situaciones frecuentes. Con lo que lidiamos todos los días, por lo menos en lo que me toca a mí, desde hospitales generales, es con esto. Es decir, con los bacilos gram negativos y bacilos gram negativos multiresistentes como causa de celulitis en pacientes inmunocomprometidos, diabéticos, insuficiencia vascular periférica. ¿Cuál es la fisiopatología de todos estos cuadros? Se habla de la disrupción cutánea con invasión y posterior proliferación y posibilidades de compromiso sistémico. Esta disrupción es condicionada por factores locales y por factores sistémicos. Y ahí es donde se empiezan a englobar estos cuadros, porque realmente los factores que van a condicionar estas infecciones son los mismos para erisipela y celulitis. Dentro de los locales, lo que ustedes conocen, lesión cutánea previa, cualquier tipo de lesión cutánea, injurias en general, insuficiencia venosa crónica, linfedema, intertrigo, onicomicosis, saferectomía y la posibilidad, la erisipela previa predice más episodios de erisipela. Dentro de los factores generales encontramos edad mayores de 60 años, obesidad, diabetes, síndrome nefrótico, alcoholismo, cirrosis, infecciones del tracto respiratorio superior, inmunosupresión, y algunos trabajos las relacionan con una mayor incidencia en el verano estival. Otros no encuentran esa relación. ¿Existe diferencia en estas lesiones? La literatura clásica dice que sí, de que existe diferencia. Se habla de que una erisipela es una lesión superficial de la dermis que va a involucrar los linfáticos superficiales porque se encuentran en esa zona, y es una placa de borde sobreelevado y claramente más marcada la diferencia o de bordes más netos con la piel circundante sana, con una posibilidad, por esto de la afectación superficial, de que es más probable que se acompañe de linfangitis, un 46% de los casos, perdón, 26% de los casos, con adenomegalias en casi la mitad de los pacientes. Este es lo que se describe como el cuadro típico estreptocócico y veno frecuentemente por estáfilos, como vimos. En tanto que se habla de celulitis a el involucro más profundo de la dermis, pudiendo afectar el celular subcutáneo, con una placa de bordes no definidos, de límites más difusos. Allí encontramos al estafilococo y a otros gérmenes. El punto es la dificultad en la práctica para establecer esta diferencia. Y el otro punto
es el diagnóstico etiológico. No sé qué experiencia tienen ustedes con el diagnóstico etiológico de infección en piel y partes blandas, pero el diagnóstico etiológico es muy pobre, porque la rentabilidad de los medios para abordar al diagnóstico, como vamos a ver, es muy baja. Entonces, como termina siendo una infección de manejo clínico, en la práctica estas diferencias ya tienden a diluirse. Ese es, de alguna manera, el nuevo concepto, por ejemplo, en la guía esta norteamericana, de la Sociedad Norteamericana de Infectología. Esto sería lo que en los libros es clásicamente la erisipela estreptocócica, bordes netos, placa sobreelevada. Y este es un esquema en donde nos muestra que la afectación superficial de la piel con tocamiento de la dermis es una erisipela, en tanto que la afectación más profunda, con posibilidad de involucro de la hipodermis, es lo que se conoce como celulitis. Muy bien. Repercusión sistémica puede haber, siendo que sean cuadros superficiales. Sí, de hecho la fiebre, que puede estar presente desde antes de la presencia de la lesión, y también estos pacientes en un bajo porcentaje pueden cursar con shock, sin llegar a ser una fascitis necrotizante. Finalmente, leucocitosis y rectantes agudos también acompañan a los cuadros de mayor envergadura. Esta es otra de las razones por las que se abordan en la práctica en conjunto, porque pocas veces puedo tener el diagnóstico. Miren la rentabilidad de hacer el cultivo de punciones, 5%. Eso en la práctica clínica es bajísima. Cuando nosotros estamos analizando una bacteremia, decimos la endocarditis tiene el 95% de hemocultivos positivos, o una punción lumbar, en el caso de una meningitis, es también 90, 85. Pero por esto nosotros no punzamos una erisipela o celulitis, porque no nos da diagnóstico. De cualquier manera, hay un estudio que les voy a mostrar ahora, se llega a un porcentaje mayor de diagnóstico si se utiliza, por ejemplo, biopsia cutánea o si seleccionan pacientes y se hace punciones de abscesos. Y el otro tema son los hemocultivos. Excepto en el shock, el síndrome de shock tóxico por estrepto o por estáfilo, los hemocultivos tienen una baja rentabilidad en los pacientes con infecciones de piel y partes blandas. Las dificultades en el diagnóstico hace que, para pensar empíricamente, tengamos que abarcar los gérmenes más prevalentes, y ahí ya es como que pierde jerarquía esa diferenciación clásica. Todavía tenemos pacientes, y de hecho a veces nos consultan a los infectólogos por los títulos de antiestreptolicina altos, pero están altos en la mitad de la población. ¿Por qué? Por la prevalencia de las infecciones estreptocócicas. ¿Quién no ha tenido una angina y ha vuelto a tener una angina? Y son muy difíciles de correlacionar los títulos altos con tal o cual enfermedad infecciosa. O sea que tampoco nos sirve. Conclusión, el diagnóstico de esto es clínico, y lo que yo puedo decir es una infección de la piel, una celulitis. Esto es de guía de práctica clínica, que no obstante esa baja rentabilidad, ¿en qué pacientes correspondería intentar hacer el diagnóstico? En general, en inmunocomprometidos, en pacientes en donde sospechamos microorganismos multiresistentes, como Staphylococcus aureus meticilino resistente, vamos a hablar algo de eso hoy, o bacilos gram negativos. Hoy hay un gran problema con la sensibilidad de los gram negativos a los antibióticos, y esto lo vemos en diabéticos, pacientes que han recibido antibióticos, que conviven en geriátricos, en insuficiencias vasculares.
injurias relacionadas a inmersión o mordeduras por animales. En general los abscesos debe intentarse el diagnóstico y cuando nos encontramos con fallas ante el tratamiento que hemos iniciado. Este es un trabajo que me pareció interesante, a pesar de que sea en portugués, porque es del 2019, y junio del 19, y por la casuística, 348 pacientes. Y fíjense de lo que venimos hablando, los pacientes fueron divididos en... Todos son internados por erisipela barra celulitis. Consideraron internación corta hasta 15 días, 2 semanas, internación prolongada más de ese tiempo. La edad, 59 y 64 años, los factores de riesgo que se describen, diabetes, insuficiencia vascular, inmunosupresión, cirugía local previa, safenectomía, en porcentajes variables de alrededor del 20 y el 30%. Episodio previo predice nuevos episodios, después lo vamos a ver un poco porque va generando linfedema, cicatrización. La puerta de entrada es un elemento constante, la injuria, en la mitad de los casos, bastante prevalente. Leucocitosis en el 44%, 63% en mayores en la internación más de 2 semanas. Y estos pacientes estaban todos internados, como vamos a ver. Dentro de las complicaciones, la mitad fueron abscesos, en donde la rentabilidad del absceso es mayor para obtener germen, pero sigue siendo no muy alta. Esto es como le va en obtener el germen a alguien que está haciendo un estudio sobre pacientes internados, lo que también conlleva una frustración en encontrar el agente etiológico. Esto en clínica médica es que la gran mayoría van a ser de tratamiento empírico. Lo tengo que conocer por el estudio de tal o de cual. Estas fueron las complicaciones, lo más frecuente de esta serie, la más frecuente fue el absceso, acá tienen otras. No olvidarse que podemos tener compromisos osteoarticulares por infecciones de piel y partes blancas. Y ahora los gérmenes. Miren los 3 grandes. Estafilococo aureus, meticilino sensible, estafilococo aureus resistente a la meticilina. Entonces, me permito contarles un poquito qué es esto. Creo que lo saben, pero algunos cambios que hemos tenido en la comunidad con estos gérmenes, como es la prevalencia. Y tercero, estreptococo. O sea que si yo salgo a estudiar pacientes que se internan con infecciones de piel y partes blandas, el estreptococo me queda en el tercer lugar. Finalmente, infecciones mixtas, Pseudomonas aeruginosa. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Por ejemplo, acá, a la sensibilidad de estos gérmenes a los antibióticos hoy día, porque va a ser de última el motivo de mi decisión en la gran mayoría de ellos, al no conocer cuál es el responsable de la infección. El Staphylococcus aureus nació como sensible a la penicilina, pero desde muy pocos años de introducida la penicilina en la práctica clínica, se hizo resistente, y la gran mayoría de las cepas se hicieron resistentes a través de una enzima que la degrada, que es un mecanismo que el estáfilo no lo repitió en toda su historia. Es decir, el estáfilo produce una beta-lactamasa que degrada la penicilina, y el resto de las resistencias se arregló de otra manera. Así, más o menos a los 10 años de salir al mercado, la penicilina, el 95-99% de los estáfilos ya eran resistentes. Cosa que se mantuvo, no llegó al 100%. Por ahí, hoy día encontramos algún estafilococo sensible. ¿Qué drogas reemplazaron a la penicilina históricamente? Es lo que se conoce como penicilinas antiestafilocóxicas. ¿Se acuerdan de fármacos? Bueno, las penicilinas antiestafilocóxicas nunca tuvieron un desarrollo en la Argentina, en el mercado argentino. Y son drogas de primera elección para el estafilococo sensible a estas drogas, por ejemplo, en Estados Unidos.
Acá son reemplazables por las cefalosporinas de primera y de segunda generación. Cefalexina como droga oral, cefalotina o cefazolina como drogas para usar parenteral. Ahora, así llegamos a la década del 60, en donde empieza a irrumpir la resistencia del estafilococo a estas drogas que desde antes teníamos como de primera línea. Y esa es lo que se conoce como estafilococo resistente a la meticilina. O sea, que si es resistente a la meticilina, es resistente también a la cefalosporina de primera generación. Y desde los 60 esto no paró nunca, hasta hoy que ya tenemos estafilococos resistentes a la vancomicina o con problemas de sensibilidad a la vancomicina, que eso es lo más prevalente en la Argentina, que sería la droga que le sigue a las penicilinas antiestafilocóxicas, los glicopéptidos. Pero ¿por qué todo esto? Les vine a dar una clase de microbiología a cirujanos. No, para tratar de entender juntos algunas cuestiones del tratamiento hoy empírico de las infecciones no complicadas de piel y partes blandas. Erisipela / celulitis. Miren, penicilina en su forma oral, fenoximetilpenicilina o penicilina G-sódica, que es la formulación para endovenoso, sigue siendo una opción considerada hoy por las guías de práctica clínica. Pero con esta advertencia escrita tal cual como lo dice la guía. Sí, casos seleccionados en donde por su limitación, sin supuración y sin signos sistémicos, a mí me puede indicar que es altamente probable de que sea producida por una estreptococo. Pero ¿qué ocurre? Debido al fracaso, que es la predicción clínica, por lo que fuimos viendo, y a la imposibilidad de hacer un diagnóstico, las drogas de primera elección para erisipela / celulitis son las cefalosporinas de primera generación. ¿Por qué? Porque esto no me cubre estáfilo. Y cefalexina o cefalotina me cubren estrepto y me cubren el estáfilo. Meticilino sensible. Meticilino sensible. Acuérdense que el que se hace resistente a las penicilinas antiestafilocóxicas también es resistente a cefalexina y cefalotina. Y entonces ahí viene un tercer escalón, que después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Hoy en día han cobrado jerarquía drogas como la clindamicina, incluso como la quinolona, levofloxacina, por la posibilidad de resistencia al estafilococo. En esos casos siempre hay que tener en cuenta que se tiene que conservar la cobertura contra el estrepto. Eso es particularmente así cuando yo elijo como droga antiestafilocóxica aquella que no me cubre el estrepto, por ejemplo el cotrimoxazol. Es decir, cuando se usa cotrimoxazol para estáfilo, debo agregarle un beta-lactámico para cubrir el estrepto. Eso no es así cuando uso clindamicina, que es una droga de primera elección, tanto para estrepto como para estáfilo, con una buena cobertura contra estáfilo meticilino resistente. ¿Hasta acá vamos? ¿Seguro? Voy a tomar un poquito de agua si no me molesta. ¿Cuánto tiempo el tratamiento inicial? Y ahí tengo un slide con el tiempo. Hoy hay una tendencia a ir acortando los tratamientos. Lo que la guía de práctica clínica dice que en cuadros leves, la norteamericana, pueden ser 5 días, de 5 a 7. La guía de la SADI conserva los 8 a 14 días. La idea es que un mínimo de una semana requiere un cuadro de celulitis o erisipela. Sí, sí. Y la cefalexina. Y no va a ser tratamiento preventivo después. Se terminó el tratamiento y está. Se terminó el tratamiento y se va a la casa. Sí. ¿Cuándo? Hablamos un poquito de los tratamientos preventivos. ¿Cómo? De las profilaxis. Después. ¿Y son todas con internación?
No, no, por eso. no, los cuadros, ahora lo menciono eso. Los cuadros leves, sin síndrome tóxico, con buena tolerancia oral, sobre todo pacientes sin factores de riesgo, es ambulatorio. ¿La cefalexina de 1 gramo cada 12 no sirve para esto? La cefalexina es cada 8. La dosis recomendada para cuadros que pueden ser manejados ambulatoriamente es de 500 a 1 gramo cada 8 horas. Es decir, que si das digamos, las dúos, vamos a decir así, la cefalexina 2, igual la tenés que dar cada 8. A eso me refiero. De 1 gramo cada 8, digamos, ¿qué cantidad de miligramos día? Mira, la dosis no es alta para cuadros que pueden ser... Sería 1,5 gramos día. Lo que sí es la vida media de la cefalexina. La cefalexina es una droga que se debe dar cada 8 o cada 6. Estas guías, mirá, está cada 6. Esto es de Sí, por eso la me guía. preguntaba. O sea, eso de la Duo, ¿viste? En esto no está. ¿Cuál es la respuesta que vos diste antes habitual a la penicilina? Que es lo clásico que usamos toda la vida y se sigue usando Y bueno, todavía. a ver, conforme a esto, Si es estrés. hay que desacostumbrarse a usar la penicilina por una cuestión de seguridad del paciente. Sí. Si vos me Por preguntás... la anafilaxia, me decís vos, por la seguridad, ¿por qué? Por la baja posibilidad de predecir que es Sí, estreptocócica. por estáfilo Claro, lo que no pasa Y hay. por la prevalencia que está habiendo del estáfilo. Ahora viene una parte de la película en donde ves cómo el bicho se come la gente. Y vos no podés llegar a saber si la infección de ese paciente no es por un Estrepto o estafilococo. estáfilo. Por eso, hoy se habla que de entrada tiene que ser esto el tratamiento. Sí, sí, Con cefalosporina de primera generación, es decir, drogas antiestafilometiese. Y ya hay algunos, digamos, consensos sobre en qué pacientes uno de entrada no tiene que darle drogas contra estafilometier más estreptococo. Pero de ¿Está? entrada también le puedes dar clinda. entonces. Sí. Sí, sí, sí. Pero entonces de entrada ya no darle más. Yo te pregunto porque tengo muchos pacientes con erisipela que si no le doy penicilina no responden. Y Entonces, tenés la suerte de haber caído en los estreptocócicos, no sé qué decirte. Osvaldo, porque han venido con cefalexina y no sé como si le da agua. Osvaldo, Tal vez ¿qué sea- pasa si vos le haces Sí. una penicilina benzatínica de depósito y al mismo tiempo empezás con una cefalosporina oral? Chicos, vamos a avanzar y después lo vemos. Ahí estarías haciendo como dos cosas a la vez. Porque lo hablamos al principio. En los pacientes que hacen recurrencia, una de las pocas cosas que hay demostradas que sirven es las penicilinas de depósito. Pero no están indicadas ante un primer episodio. Vos tenés que hacer el tratamiento y esperar qué pasa. En verdad las penicilinas de depósito en cualquier guardia, en muchos lados, se indican de entrada. Digamos, llega con erisipela, se hace el diagnóstico y lo hemos hecho mucho tiempo también nosotros, ¿por qué no? Vamos a dejar la pregunta para Osvaldo, Así puedo avanzar. Osvaldo, Sí. Antes de saltar, ¿qué lugar le ocupa acá, en este caso, decir la acitromicina y las... Los macrólidos en el tratamiento no, pero están en una diapositiva y la vioramicina? como una profilaxis. Los macrólidos, la citro es un macrólido, están como una profilaxis. La vibramicina, que es vinociclina y doxiciclina, son una alternativa para estafilometier, estarían acá. Pero si uno va a dar, de hecho, es una de las drogas que como que están muy en boga hoy en piel y partes blandas. Pero ahí sí siempre hay que asociar algo para estreptococo, porque no cubren estrepto. Igual que si das Valtrin. Si das Valtrin le tenés que dar algo para Muy bien. Hay 4 drogas hoy que uno está como estamos esperando con esto de la multiresistencia que un estafilococo que es resistente a la meticilina sea sensible a esa droga. Que son el cotrimoxazol, o sea el Valtrin, las quilononas, la levofloxacina, en general las tetraciclinas orales, mino, y doxi y la clindamicina. De todas esas, las que cubren además el estrepto son la clinda y de las quinolonas la levo, la cipro no lo cubre. O sea que con Bactrin y con tetraciclina hay que agregar, podría llegar a ser penicilina B también,
porque ahí yo ya me olvidé del estáfilo, lo estoy tratando con otra cosa. Pero vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar y las preguntas dejamos para el final. Bueno, esto yo lo voy a pasar, es decir, casos complicados salimos de esto. Celulitis en un pie diabético al lado de una úlcera plantar, ahí me olvido del tratamiento de primera línea. Por ejemplo, amoxicilina clavulánico o ampicilina sulbactam con o sin una quinolona. Hay otras opciones. Hoy nosotros estamos muy preocupados, como les decía, por los bacilos gram negativos multiresistentes y tenemos que usar en pacientes en internación, asociadas a úlceras crónicas, con vasculopatía, antibióticos como piperacina tazobactam o carbapenémicos, que no cubren el estafilometr. Muchas veces le tenemos que además asociar vancomicina. Esta es una situación de liberación de exotoxina. Muchos pacientes pueden empeorar en los primeros días, cuando hacen una ampolla o generan una necrosis. Eso no significa necesariamente que vayan a andar mal, y hay algunos antibióticos que andan mejor en esto de la lisis bacteriana y la liberación de exotoxina, por ejemplo la clindamicina, que tienen efecto antitoxigénico, y uno más reciente que es el linezolid. Se pueden tratar en forma ambulatoria y por vía láctea, le diría que la gran mayoría, pero hay que estar atentos porque estos pacientes también, decíamos, pueden tener repercusión sistémica, es decir, inestabilidad hemodinámica, a veces síndrome confusional, se le da mucha jerarquía por la posibilidad de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Todo aquel paciente que sea tratado por vía oral tenemos que estar seguros de la ingesta y la continuidad de un tratamiento de 5 días a una semana. En las lesiones que son extensas o de hecho lesiones necrotizantes, criterio de internación, celulitis orbitaria y hiperorbitaria es lo que dice la guía. Pero bueno, yo traté una celulitis orbitaria la semana pasada por vía oral. Le di levofloxacina para que me pregunten, porque me van a preguntar, más cefalexina. Y anduvo bien, la señora le había progresado bastante, hasta la margen de los ojos. Pacientes en general inmunocomprometidos, fallas en el tratamiento ambulatorio y en general las posquirúrgicas uno se siente más seguro si inicialmente están internados. Una celulitis después de una cirugía abdominal o de las cirugías cardiovasculares, entre otras cosas, allí sí, como veíamos antes, para bajarle los métodos diagnósticos aunque tengan baja rentabilidad de esos pacientes. ¿Cuándo sospechar meticilino resistencia? Es decir, ¿dónde tengo que tener las antenas paradas? Porque ese paciente que además yo sé por la literatura que puede tener un estáfilo como causa del síndrome, ese estáfilo sea meticilino resistente. Y vamos a ver ahora cómo ha estado aumentando esa meticilino resistencia. De hecho, los pacientes que se saben que están colonizados o que han tenido infecciones que están muy ligadas a la meticilino resistencia. Una es la forunculosis a repetición. Antecedentes de hospitalización, uso prolongado de antibióticos, que estoy tapándolo yo. Adicción endovenosas, asociadas a trauma penetrantes, inmunocomprometidos en general. Esto es más o menos, olvídense de esto, vamos a detenernos un poquito acá. Esto es estafilococo epidermidis y es estafilococo aureus. Fíjense cómo aumentó esto a partir de la década del 80. Resistencia a la meticilina. O sea, estos eran estáfilos que acá en los 70 el paciente tenía una infección asociada a un catéter o tenía una neumonía asociada al respirador y el terapista le daba cefalotina y andaba bien. Cefalotina, meticilina, oxacilina. Pero ¿qué pasó en los 80? Aumentó la meticilino resistencia. Y acá es donde se empezó a usar la vancomicina. La década del 80 es la década de comienzo de explosión de la vancomicina. Y se dice que la resistencia a la vanco comienza en esa década. Ahora, ¿quiénes eran estos pacientes? ¿Eran el paciente que yo estoy hablando, que viene con la celulitis de la cara, con el furunculito? No, estos pacientes eran los pacientes que estaban hospitalizados, fundamentalmente hospitalizados en la terapia, mayores de 60 años, inmunocomprometidos.
pacientes que se siguen viendo con estas patologías por estafilococo meticilino resistente. Algo que nos empezó a pasar a partir de los 2000 es que un paciente joven, sano, tomó antibiótico, no, nunca en mi vida, estuvo una vez internado en el hospital, lo veía cuando pasaba en el colectivo al hospital, yo porque iba a trabajar y pasaba por acá enfrente. Pero usted debe tener algo, claro, nosotros aprendimos del estáfilo con esto, pero usted debe tener alguna enfermedad, no, yo soy un Radbier. Bueno, ese es lo que nos empezó a preocupar y es el estáfilo aureus meticilino resistente de la comunidad, que es un nuevo clon, una nueva cepa. Por eso cuando hablamos de penicilina, tenemos que saber que esto nos está golpeando la puerta a la hora de una celulitis común y silvestre. Ahí está el asunto, y no lo podemos predecir, no lo podemos predecir. Este estáfilo es realmente un nuevo clon y es emergente. Se originó en la comunidad, lo conocimos de la comunidad, de gente sana que venía a la guardia. Si ustedes me preguntan a mí de los lugares, en el Baigorri empezamos a ver a partir del 2002, 2003, 2005, les voy a mostrar un trabajo que tuvimos la suerte de participar, muchos de estos pacientes, y eso no paró. Uno ve celulitis, erisipela, forunculosis de repetición. La característica es que estos pacientes son adultos jóvenes y sanos, sin ningún contacto previo con el sistema de salud. O sea que carecen de los factores de riesgo, esto que decíamos de los 80, de tanto batallar con los antibióticos dentro de los hospitales. Y los primeros brotes fueron descritos no solo en adultos sanos, sino que en adultos sanos aglomerados, como familia. Uruguay es uno de los países que más experiencia y los primeros en todo el cono sur. ¿En dónde? En equipos deportivos, de fútbol, de rugby. Y eso ya les va diciendo algo. Yo le digo a los residentes algo, esto hay que compararlo con la sarna, por la alta contagiosidad, nada más, porque después esto te puede matar de una neumonía. Pero eso tiene que ver con pacientes jóvenes sanos y nucleados en grupos por el contacto. Famosa historia de la toallita que contagia, para otras cosas no sirve, pero para el estáfilo meticilino resistente sirve. Perdón. Bueno, hay alguna teoría de cómo se generó, parece que se entrecruzaron dos estáfilos y ahí surgió este que es distinto al hospitalario, y hay que saber dos cosas. Miren cómo viene la fenotipia de este bicharraco. Primero, es productor de una exotoxina, con gran capacidad para hacer licuefacción de tejidos. Se llama toxina de Pantone-Valentine. Esto también condiciona de que la neumonía se asocie mucho la cavitación y la formación de epiema. Bien, ahora, el estáfilo, el otro, el que conocíamos, podía tener esta exotoxina, muy poquita cepa, el 5%, en tanto que es un marcador fenotípico, la exotoxina de Pantone-Valentine, en este estáfilo de la comunidad, el que nos produce hoy los forúnculos, foliculitis, hidradenitis y celulitis. Ahí viene la historia de la penicilina. Y la segunda caracterización, porque ¿se acuerdan cuando les dije que la penicilina se hacía resistente por la beta-lactamasa? Acá es como que le cambian una proteína en donde vienen las drogas a trabajar, a fijarse. Bueno, tienen ese cromosoma que, digamos, maneja el cambio de ese sector de fijación de los antibióticos, se llama SCC-MEX. Bien, la propiedad de resistencia está en alelos diferentes, en uno y en otro, en el 4 y en el 5 para el de la comunidad, y en el intrahospitalario clásico en el 1 y en el 2. Esto hoy en día se puede hacer con cadena de polimerasa, que es la famosa técnica para saber si un estáfilo es el clon de la comunidad. Ha perdido, les digo, utilidad clínica saber si este estáfilo es de la comunidad o el intrahospitalario, por la gran cantidad que hay, por la prevalencia que hay. Hoy hay trabajos que demuestran que un 35, un 40% de las infecciones de piel y partes blandas con su curación son producidas por esta. O sea, esto lo hacíamos cuando todo esto empezó en el 2005, pero ya no. Es decir, hoy del estáfilo nos interesan dos o tres cosas. Uno es cómo nos va con la vancomicina, porque sabemos que la prevalencia de la resistencia a la meticilina es muy alta en la comunidad y en los hospitales. Bueno, y esto tiene implicancia práctica en infecciones de piel y partes blandas,
porque hay algo que se preserva con este estáfilo de la comunidad y que no es así en el intrahospitalario, que es la sensibilidad a otros antibióticos, muchos de ellos que se pueden dar por boca y que nos vienen bien para infecciones de piel y partes blandas. Ya lo dijimos, el Bactrim, la clindamicina, la astinolona, acuérdense que la levo cubre también estreptococo, y las tetraciclinas, doxi y minoxiclina, que son muy buenas opciones para infecciones de piel y partes blandas cuando yo estoy pensando en estafilococo meticilino resistente. Y que son opciones a los glicopéptidos, la vancomicina es el glicopéptido. También existen tratamientos tópicos, la mupirocina y el ácido fucídico, que se utilizan en la decolonización de los pacientes. Una de las características es su alta diseminación por el contacto. Y lo que veníamos diciendo, se conocen brotes de esto, de hecho uno lo ve, viene el paciente con una forunculosis o con una celulitis vinculada a forunculosis y pregunta y tiene un hijo con foliculitis, es decir, es muy probable que exista una colonización, eso está estudiado también, una alta probabilidad que haya colonización en el núcleo cercano cuando hay alguna de estas infecciones. Bueno, yo voy a avanzar un poquito, pero esta es una de las lesiones típicas, un estáfilo meticidino resistente de la comunidad. Esto es mal llamado carbunco o anthrax, de la posibilidad de lesiones de coalicionar, y esto lo ocasiona la exotoxina que tiene. Les cuento 2 o 3 cositas más y pasamos a las preguntas, si les parece, dada la hora. Bueno, ¿cuáles serían las opciones de manejo? Bueno, ante la sospecha o factores de riesgo que puede tener un paciente, le decíamos la forunculosis previa o antecedentes de infecciones por este germen previamente, no utilizar betalactámicos o utilizarlos asociados a alguna de las drogas contra el estáfilo meticino resistente de la comunidad. Y otra situación es agregarlo a los tratamientos. Muchas veces se ha empezado con cefalexina, se espera 48 o 72 horas, el paciente no mejora y se puede agregar. Esto es muy importante, la tasa de colonización por este germen en los contactos cercanos es muy alta. Entonces se recomiendan a todo el grupo familiar, podría ser un equipo de fútbol si le tocó, es la utilización tópica de mupirocina en las narinas, dentro del extremo terminal de la nariz, porque es uno de los sitios de mayor posibilidad de colonización. La mupirocina cada 8 horas, 5 días, creo que ustedes lo conocen eso, más baños con clorhexidina, baños completos, tratando de evitar mucosas por irritación. Bueno, esto más o menos ya lo fuimos diciendo. Pero voy para atrás. Acá lo importante es que no solo es causa de infecciones de piel y partes blandas, nosotros estamos viendo también neumonías producidas por este germen, síndromes de shock tóxico también, abscesos epidurales, de hecho osteomielitis vertebral. Bueno, esto lo voy a pasar. Este es un trabajo que nosotros participamos del 2005, que nos exigía que los pacientes tuvieran criterios de internación, o sea, tuvieran alguna gravedad que requirieran de terapéutica endovenosa inicialmente, y con celulitis, abscesos, y que iban a ser tratados con tigecyclina versus vancomicina más un antibiótico que es el Astreonan, que es un monobactámico que no se difundió mucho en la Argentina, pero que tiene una muy buena espectro sobre bacilos gram negativos. Vancomicina más Astreonan versus tigecyclina. La tigecyclina es una tetraciclina que uno de los usos es justamente para estos cocos positivos multiresistentes. Es una de las alternativas para el estafilococo
meticino resistente, pero con una propiedad que cubre también muy bien estreptococo y cubre bacillus gram negativo. Y lo que nosotros encontramos acá son 8 pacientes, es que después terminaron siendo 10. En 4 aparecía el estafilometicino resistente de la comunidad. Esto lo trajo el laboratorio de CIVIC a principios de los 2000. En esa época trabajaba en CIVIC un consultor que era el doctor Caselas y que le prestó en Rosario mucha atención a todas estas cuestiones. Finalmente fueron 4 infecciones de 10. Bueno, una celulitis de vulva. Esto parece que fuera una inyección, digamos, séptica. No, esta es una celulitis espontánea, glútea. Fíjense, de 10 centímetros. Y tuvimos también, o empezamos a ver un poco todo esto, una neumonía con empiema, también de un estáfilo